Hola, buenos días chicos. Hoy es martes, día 12, e iniciamos nuestro día con la primera asignatura del día que es castellano. Hemos llegado ya a nuestro tema 13 y hoy vamos a trabajar las páginas 188, 189 y 190 e iniciaremos como siempre con una comprensión lectora. En este caso vamos a trabajar un relato mitológico. Y bueno, comentaros que aparte de el vídeo explicativo que ahora mismo estamos produciendo, acompañaré como material de apoyo con un vídeo de YouTube, como no, de Happy Learning, porque sabéis que están muy bien, en el que se nos explica cositas acerca de la antigua Grecia, de la cultura griega, que es de donde surgen esta serie de relatos mitológicos, ¿vale? Para que entendáis bien cómo funcionaba esa cultura, entre qué años se enmarca, de dónde surgen los protagonistas de nuestra historia, en qué tipo de dioses creían y todas estas cositas, ¿vale? Por supuesto, no es imprescindible para la resolución de las actividades ni para la comprensión lectora en sí misma, pero bueno, siempre nos enriquece y bueno, pues eso nos da un bagaje cultural que nos ayuda a entender en este caso mucho más este relato mitológico. Vale. Em, También quería mostraros, bueno, este es mi libro y aquí hay más información que es un poquito para describir de dónde vienen estos protagonistas. Aunque con la lectura entenderéis quiénes son más o menos, aquí da un poquito más de información y bueno, os la quería leer. Teseo, que es el protagonista, era hijo del rey de Atenas, ¿vale? Cuando veáis el vídeo de Happy Learning veréis dónde está Atenas y todas estas cosas. Este rey se llamaba Egeo. Dice que Teseo pasó su infancia oculto en otra ciudad que no era Atenas, en compañía de su madre, porque su padre tenía miedo de que otros aspirantes al trono pudieran hacerle daño, pudieran matarlo antes de que tuviese la edad suficiente como para reinar. Por ello, escondió sus sandalias y su espada bajo una roca que Teseo no pudo levantar hasta los 16 años. Bueno, es un relato, ¿vale? Es una historia inventada. Fue entonces cuando su madre le contó la verdad a los 16 años sobre su origen real. Entonces él se calzó, bueno, levantó la piedra, se calzó sus sandalias, envainó su espada y fue a Atenas para ser reconocido como el heredero. ¿De acuerdo? Entonces, Teseo es un personaje que tenía origen real y que durante toda su infancia estuvo escondido para poder evitar que lo matasen y poder acceder al trono cuando ya tenía la suficiente edad y cuando pues eso ya era mayor y podía defenderse. Nuestro otro protagonista es el Minotauro, ¿de acuerdo? Mirad, el Minotauro es un monstruo y era hijo, según pues, todos estos relatos mitológicos, la mitología griega, de Pasífae, ¿vale? Que era la esposa del rey Minos. Resulta que de un toro blanco enviado por Poseidón, que es el rey de los mares, y de esta reina Pasífae surgió el Minotauro. ¿Qué pasa? Pues que su mujer, la mujer de Minos, había tenido un hijo fruto de ese toro blanco y de su esposa. Entonces, cuando nació la pequeña bestia, Pasífae estuvo a su cargo durante un tiempo hasta que empezó a crecer y se empezó a volver agresivo. Y lo que hizo el rey es encerrar al Minotauro en una especie de laberinto gigante diseñado pues, por Dédalo. ¿Vale? En este laberinto, pues supongo que sabéis que es un laberinto, pues una especie de estructura con muchos pasadizos que confunden, intrincados, pues eso, cuyos caminitos son muy difíciles de descifrar para poder llegar al centro y sobre todo para poder salir de él. Cada año, como este minotauro se alimentaba de personas humanas, cada año se sacrificaban 7 doncellas y 7 muchachos para el monstruo, ya que este solo se alimentaba de carne humana hasta que Teseo logró matarlo, ¿vale? Entonces imaginaros en la ciudad donde se encontraba este minotauro y su laberinto, pues la ciudad estaba aterrorizada por el monstruo. Una manera de calmar su ira era sacrificando cada año, pues ya veis, 7 doncellas y 7 muchachos
Para que veáis también no os he buscado nada en internet, simplemente he puesto Minotauro en el buscador de Google y bueno, pues aquí nos aparecen recreaciones por internet o dibujos de cómo eran los minotauros, cómo se describen los minotauros de la antigua Grecia, ¿vale? La mitad de cuerpo de un toro, bueno, la mitad, más que nada la cabeza y el cuerpo de persona, aunque con el pecho peludo, ¿vale? Nada, simplemente esto era una introducción para que pudieseis conocer un poquito más acerca de estos personajes antes de adentraros en la historia de Teseo y el Minotauro, ¿vale? Como os digo, vamos leyendo. Primera página, la segunda, por supuesto, cada vez que os encontréis una palabra en rojito, la miráis en vuestro pequeño vocabulario y así también con otras palabras que no acabéis de entender, las miráis en el Google para poder entender bien el texto. Y finalmente nos vamos a la resolución de las actividades. Recordad que estamos en el inicio del tema, este es el título, la historia, la fecha, de subtítulo tenemos la competencia lectora y la paginación. ¿Qué ejercicios vamos a hacer? Como veis, el 2, el 3, el 5 y el 10, ¿de acuerdo? Bien, el 2 dice, ¿qué era el Minotauro? Hay un momento en el texto en el que describe un poquito cómo es y qué era el Minotauro. No da mucha información, pero esa que da hay que escribirla. Me podéis decir, señor, y si yo estoy como muy inspirado y muy motivado con esta historia y quiero buscar en internet cómo era un minotauro y dar más datos, ¿puedo hacerlo? Por supuesto. ¿Puedo acompañar mi texto con un dibujo, con una imagen? También. Claro que sí, ¿vale? Pero si no, pues simplemente me resolvéis la actividad con la pequeñita descripción que hace en la lectura. También nos dice el ejercicio 3, contesta sobre el laberinto, copio este enunciado y después puntito respuesta, puntito respuesta. ¿Por qué era un lugar peligroso? Bueno, pues al leer la historia sabréis por qué ese lugar era especialmente peligroso. ¿Y quiénes habían entrado allí? Bueno, pues nos habla antes de Teseo de diferentes personajes que habían entrado allí. Nos nombra sus nombres, pero nos dice quiénes son y qué pretendían. Después en el ejercicio número 5 dicen qué consistía el plan de Ariadna. Vale, Ariadna es otra de nuestras protagonistas, es la hija de un personaje también importante que se nombra en el texto y ella, que era una chica inteligente, piensa un plan para poder ayudar a Teseo para que pueda entrar y volver a salir del laberinto. ¿Vale? Le da algo y ese algo le sirve para poder orientarse dentro del laberinto y por supuesto para poder salir de él. ¿En qué consistía ese plan? Pues me lo explicáis con vuestras palabras. Y finalmente vamos a hacer el ejercicio número 10, en el que vais a tener que escribir un resumen del relato. ¿Vale? Y hace varios temas que no me hacéis resúmenes y es una actividad súper importante y muy válida como para saber cómo os expresáis a nivel escrito y por supuesto que habéis entendido la historia. Me hacéis esta actividad en la libreta, pero de esta actividad sí necesito foto. Intentad que sea una foto clara para que yo pueda leerlo bien después en mi casa, ¿vale? Que no esté borrosa, que tenga luz y nada, es obligatorio que el texto ocupe unas 10 líneas máximo y unas 8 líneas mínimo. Y como os digo siempre, en un resumen no copio nunca nada literal del texto. Si yo he entendido bien el relato, lo puedo perfectamente resumir siguiendo el orden cronológico de la historia y señalando simplemente las partes más importantes y cruciales del texto, ¿vale? Y bueno, también os da aquí unas pistas. Es importante que en este resumen me digáis qué tipo de relato es, qué quería hacer Teseo y por qué, y qué le dio Ariadna y por qué, y por supuesto cómo se resolvió la historia, ¿vale? Podéis empezar así. Teseo y el Minotauro es un relato mitológico, ya estáis resolviendo el primer guioncito que cuenta y empezáis a contarme. 10 líneas máximo, 8 líneas mínimo. Nunca copia literal del texto y, por supuesto, redacción cronológicamente ordenada, que se entiende resaltando lo más importante del relato, de la historia que acabáis de leer. ¿De acuerdo?
Muy importante esta actividad, me es de gran utilidad para poner nota y recordad que me la tenéis que enviar. Hasta aquí las actividades de castellano de hoy. Hasta la siguiente asignatura.